Buenas tardes a todos y todas. Yo soy Rosa Valverde, soy la presidenta de la Asociación Vasca de Calidad Asistencial en el País Vasco. Voy a moderar junto con Julián Alcaraz, que es el presidente de la Sociedad Murciana de Calidad Asistencial, esta mesa de información y comunicación, que estamos seguros ambos que va a ser muy, muy interesante. Y además, vamos a contar con personas pues, de ámbitos diferentes al sanitario. En primer lugar está Maider Rizaguirre, es licenciada en Periodismo y Ciencias de la Información, trabaja en Euskal Irrati Telebista, ha sido redactora de informativos y después en el área de Internet. Ha trabajado como redactora de contenidos digitales y coordinadora de contenidos en diferentes webs y desde 2018 es la responsable de actualidad dentro de la web eitv.eus. En segundo lugar, tenemos al doctor Javier Pinilla Moraza, que iba a participar Alberto de la Fuente, que es el gerente del Servicio Riojano de Salud, pero por cuestiones que todos podemos entender, no ha podido, y en su lugar está Javier Pinilla, que es el director de asistencia especializada en SERIS, vitoriano, es doctor en medicina y especialista en medicina interna. Ha trabajado, se especializó en la medicina interna en San Sebastián. Desde diciembre de 2019 es desde el cargo que desempeña en el SERIS y es el presidente de la Comisión Ciudadana Anti-SIDA de La Rioja desde hace más de 10 años y su implicación en el área de enfermedades infecciosas pues es palpable con esta presidencia que ocupa. ¿Sí, Javier? Y luego tenemos a Marina Jarque Fernández, que nos mandó un currículum muy original también, Marina. Marina está volcada en la vida en las ciudades desde el inicio de su carrera profesional, es especialista en sitio branding y en estrategia y desarrollo de campañas de comunicación, con lo cual vamos a aprender muchísimo también de comunicación con ella. Pero como es una mujer inquieta, pues también está metida en el mundo de los proyectos europeos, donde identifica oportunidades y prepara propuestas para proyectos en fondos comunitarios. Ha trabajado también en Barcelona, ahora trabaja en el Ayuntamiento de Viladecans como responsable de comunicación. Disfruta con los nuevos desafíos, o sea que el de estar hoy aquí en el Congreso de SECA supongo que para ti también es otro desafío, además de todo lo anterior con la epidemia. Y es especialista en diseño de estrategias de comunicación y planes de comunicación organizativas. Con ella, Viladecans ha tenido 4 reconocimientos. Así que, sin más, para no demorar mucho y ajustarnos al tiempo, voy a explicar un poco cuál va a ser la dinámica de esta mesa. Esta mesa va a ser disruptiva del todo, pero no va a tener ninguna presentación PowerPoint, no ningún soporte de imagen, salvo 2 diapositivas que va a presentar Marina. En primer lugar, se va a lanzar una pregunta, la hará Julián, una pregunta común para todos y cada uno de ellos dispondrá de 7 minutos para responder. Después habrá un debate de 9 minutos entre ellos o entre las personas que participen en el chat o incluso con nosotros. Ellos, ya lo comentábamos antes de empezar, casi habían empezado ya a hacerse preguntas y a entrar en una dinámica de interactuar entre ellos mismos. Luego se lanzará, después de estos 9 minutos, una segunda pregunta que también dispondrán de 7 minutos cada uno para contestarla. Y después de esto habrá otros 9 minutos para interactuar entre los ponentes, moderadores y chat. Y al final habrá, si quedan preguntas en el chat sin contestar, pues habrá respuestas a las preguntas del chat. Así que sin más, Julián, yo te paso la palabra. Y os recuerdo, a los 6 minutos os diré que falta 1 minuto, ¿de acuerdo? Pues muchas gracias, Rosa. Sumarme a la bienvenida de Rosa a los ponentes y agradecer esta presentación. Yo voy a ser el encargado de hacer esta primera pregunta. Como ha dicho Rosa, luego irán respondiendo alternativamente los diferentes ponentes, pero solamente recordar a los que están presenciando telemáticamente, en este caso, esta mesa redonda, que pueden empezar a hacer preguntas, que las preguntas las iremos recogiendo, ya en el chat hay, de hecho, ya hay algunas observaciones o bienvenidas recogidas en el chat, que se irán recogiendo y las iremos trasladando pues, en función de lo que nos haya respondido o del interés que tiene cuando acaben estas 2 partes que ha explicado Rosa también.
Y ya sin más, pues lanzar la primera pregunta. La primera pregunta es muy sencilla, y es partiendo de que la comunicación pública es un aspecto clave para frenar la propagación del virus y, por tanto, para reducir la tasa de mortalidad, ante tanto pluralismo y exceso informativo, ¿cuáles han sido las estrategias realizadas por cada uno de vosotros para hacer llegar la información actualizada y válida? Bueno, creo que empiezo yo. Bueno, tal y como nos ha presentado Rosa, yo soy Maider Aguirre y yo trabajo en la web de ITV.eus, que es la web de la televisión, de la radio televisión pública vasca de Euskal Irrati Telebista. Entonces, pues partiendo nosotros desde esa, bueno, partiendo de que somos un medio de comunicación público, para nosotros siempre, en cualquier momento, la objetividad, veracidad e imparcialidad en la información que tratamos es primordial y es esencial. Con lo cual, pues cuando hemos tratado y seguimos tratando las informaciones y las noticias relacionadas con la pandemia y con el coronavirus, pues trabajamos en esa línea, ¿no? En la web, cuando hablamos de información y noticias, es verdad que según el medio de comunicación en el que trabajas, la forma de informar es diferente, ¿no? Es diferente una web de noticias en el que el concepto de breaking news o esa última hora es lo que funciona. No es lo mismo un informativo de televisión, que parece que las noticias que se dan a conocer son más pausadas, una tertulia de radio o también pues de televisión o un programa, pues también se analizan las noticias y las informaciones de otra forma, ¿no? Entonces, nosotros como trabajamos con ese concepto de breaking news, es verdad que muchas veces no tenemos tiempo de analizar esa información que vamos a dar a conocer, con lo cual pues lanzamos la noticia o la información y luego nos paramos a analizarla, comprobarla o verificarla. Sí que van verificadas, pero sí que le podemos dar una segunda vuelta. Entonces, pues bueno, partiendo de esa base que es cómo trabajamos, yo voy a ir un poquito para atrás porque también con el coronavirus ha sido una evolución la que hemos sufrido todos en todos los aspectos y nosotros en los medios de comunicación, o por lo menos en el nuestro, así ha sido, ¿no? Ha sido muy diferente la forma que hemos ido informando o hemos ido cambiando sobre la pandemia, ¿no? Me acuerdo aquellos primeros días de febrero, por ahí, cuando informábamos de un virus en el apartado internacional que había en China, que luego llegó a Italia, pero lo veíamos como muy, muy lejano y sí que informábamos, dábamos noticias, tampoco sabíamos muchas cosas acerca de ello, pero era algo un poquito más lejano. Y luego ya pues en marzo nos cambió totalmente la perspectiva de trabajar con ello, porque ya no era una cosa que estaba lejos o afectaba a otros, lo teníamos aquí, nosotros más aquí en la comunidad autónoma vasca, porque Vitoria fue uno de los epicentros al comienzo de la pandemia, con lo cual esa información era muy cercana para nosotros y se producía mucho contenido relacionado con ello, ¿no? Además, el tipo de contenidos iba cambiando. Ya no era solo qué es el virus, cuántas personas hay afectadas, hay algo fallecido, cómo se está preparando el sistema sanitario. Aparte de informar de todo eso, ya se empezaban a producir pues, otros aspectos relacionados con el coronavirus, ¿no? Pues eventos culturales que se suspendían, colegios que se iban cerrando, todo fue desencadenándose. Entonces, a nosotros también pues, resultó en aquel comienzo difícil decidir un poquito qué informar y cómo informar. Y sobre todo pues, tener que elegir o hacer filtrar entre la información que teníamos. Era tal el volumen de lo que disponíamos que había que pararse y pensar, ¿no? Esto es de verdad lo que le interesa a la gente, esto de verdad les va a afectar, ¿no? O incluso esto que vamos a contar es verdad o no, porque claro, aparte de informaciones que llegaban y que fuesen interesantes o realmente necesarias informar de aquello, teníamos la otra vertiente que era la de los bulos, fake news o noticias falsas, que al comienzo de todo esto, bueno, proliferaron y se propagaron casi como el mismo virus, ¿no?
Entonces, pues nosotros sí que trabajamos desde aquel comienzo, pues un poquito haciendo pues ese filtrado, vamos a decir, ¿no? Por una parte, ver si esa información que llegaba era verdadera o falsa. No es algo fácil muchas veces distinguir porque lleva un trabajo, por supuesto. Tienes que verificar, tienes que confrontar, tienes que contrastar y demás. Pero bueno, sí es verdad que si tú acudes desde el principio a fuentes fiables, instituciones, personas expertas, pues resulta más difícil que esa información que llega a tus manos pues sea pues, correcta y también pues verdadera, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, pues empezamos a trabajar un poquito en ese aspecto, siempre pues con las limitaciones en un primer momento dentro de ese concepto de breaking news, de que nos da el tiempo, pero sí es verdad pues que luego una vez lanzado un titular o una noticia, pues profundizar en el tema y poder ir más allá, ¿no? Y luego también pues empezamos a trabajar un poquito en esos temas que eran de interés o que son de interés, porque ahora seguimos trabajando igual, o no, ¿no? ¿Qué es lo que de verdad le interesa a las personas, ¿no? Para la sociedad, ¿qué le interesa de los medios que está siguiendo? Es verdad que no es fácil buscar o encontrar ese equilibrio, porque lo del interés también puede ser un poquito subjetivo, ¿no? Porque nosotros como medios podemos pensar que un tipo de información es lo que de verdad les interesa y luego pues la audiencia no te respalda y ves que no siguen ese tipo de información o no le han hecho caso, ¿no? Entonces, pues bueno, nosotros sí que seguimos mirando un poquito pues las audiencias diarias para saber qué noticias funcionan y qué no. También pues cambiamos... ¿Eh? ¿Te quedas? Un minuto, vale. Y luego pues también cambia, pues un poquito ver las audiencias, también pues nosotros mirando las audiencias sí que nos damos cuenta que la audiencia sí que tiene mucho interés en los datos diarios que se dan sobre la pandemia o incluso las medidas que se adoptan, porque son informaciones que le afectan al día a día. Entonces pues también organizamos nuestro trabajo o informamos sobre todo de esas cosas, ¿no? Trabajando en esa línea, y viendo sobre todo cómo estaban proliferando en aquel comienzo de la pandemia las noticias falsas, pues también decidimos como medio público y como servicio público pues poner nuestro enfoque en las noticias falsas o los fake news que había, ¿no? Entonces pues comenzamos a trabajar un poquito en ese proyecto que os daré a conocer o bueno, lo presentaré un poquito más adelante, que es el de Coronabulos, que es pues intentar verificar las informaciones que llegan y dar a conocer esas noticias falsas que proliferan, ¿no? Que además pues con la pandemia también se han hecho más virales que nunca, que hoy en día son totalmente virales con las redes sociales y que tanto daño pues pueden hacer, ¿no? Tanto porque a la gente parece que le resulta más fácil hacer caso a ciertas informaciones que aunque no sean creíbles o no sean ciertas, que a lo que llega desde otras instituciones o medios más oficiales, digamos. Entonces, pues bueno, más adelante creo que, no sé si el tiempo lo he cumplido o no. Sí, vale, pues más adelante explicamos el apartado de coronabulos con el que hemos trabajado. Sí. Hola. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy Javier Pinilla. Como ya bien ha dicho Rosa en la presentación, soy, digamos, el representante sanitario, ¿no? en esta mesa, ¿no? La comunicación en tiempos de crisis. Entonces, en tiempos de crisis, la comunicación es de vital importancia, ¿no? Son tiempos confusos, convulsos, de incertidumbres, hay silencios, hay sobreinformación, hay fake news, exceso de opiniones y, en definitiva, a veces una falta de criterio. Y más en un mundo globalizado donde el boca a boca y las noticias a través de las redes sociales se difunden a un ritmo vertiginoso y muchas veces sin contrastar, ¿no? Entonces, la comunicación siempre hay que estar preparado para esto, para hacer frente a los tiempos de crisis.
porque cuando algo salta, pues no se sabe quién, qué o cómo contarlo, ¿no? Entonces, a veces se incurre en precipitaciones y, lo que es peor, en silencios. Silencios que otros se encargan de llenar. Nosotros entendemos que la comunicación ha de verse de una forma integral y conectando directamente lo interno con lo externo. Así, es interesante destacar que una visión que le fluya desde dentro de la organización hacia afuera para poner en valor a los trabajadores como activos. Entonces, dividimos esta comunicación interna y externa. En lo que es la comunicación externa, diseñamos pues unas estrategias de, por ejemplo, visibilización en la portada de la web del SERIS, el contenido COVID-19. Entonces, esto desde la primera semana de marzo, y estos contenidos se iban progresivamente actualizando. Televisiones con marketing dinámico en zonas comunes de los hospitales se destacaban contenidos con vídeos para ilustrar sobre el lavado de manos, la infografía del coronavirus, teléfonos para información sobre el COVID-19. También utilizamos la cartelería, el teléfono con Salud Responde, carteles sobre la higiene respiratoria, carteles para la prevención sobre el lavado de manos, carteles para las distancias de seguridad y carteles también con las normas específicas restrictivas de visitas y de acompañantes, uno por hospital. Esto en cuanto a los centros del SERIS. En cuanto a los medios de comunicación, diseñamos unas ruedas de prensa diarias para informar sobre la evolución de la pandemia, notas de prensa frecuentes cuando había algo que destacar, campañas institucionales sobre medidas de higiene, banners en medios digitales, marquesinas en autobuses, anuncios en prensa, cuñas en radio, y se favorecieron reportajes para visibilizar el trabajo en unidades específicas como la UCI, en las plantas COVID-19, de los cambios registrados en el hospital, que esto, claro, como era una cosa dinámica, se iban sucediendo, creación de nuevas unidades, dando preponderancia a los profesionales a que mostraran el día a día, profesionales que están en primera línea. En cuanto a la comunicación interna, entiéndese por comunicación interna a los trabajadores, pues desde el inicio de la pandemia, ya en febrero, se organizaron los primeros cursos de formación desde dirección del Servicio Riojano de Salud, que se extendió a todos los profesionales del ámbito sanitario, ¿no? Y desde la adquisición y búsqueda en mercados extranjeros de equipos de protección, sectorización, creación de circuitos, en el ámbito de lo que es una estructura y equipamientos, se sumaron otras acciones, ¿no? Dentro también de la comunicación interna, en intranet de Rioja Salud, fueron alojándose los protocolos que se actualizaban periódicamente con las directrices tanto del Ministerio como de los propios protocolos internos del SERIS, con la participación de medicina preventiva, prevención de riesgos laborales, microbiología, etcétera, ¿no? Con vídeos sobre la colocación, retirada de EPIs y demás. Igualmente cartelería específica, y también se usaron los correos electrónicos masivos a todos los profesionales sanitarios, con todo este tipo de vídeos, con información sobre los mecanismos de transformación que nos obligaba el coronavirus, recomendaciones a los profesionales cuando llegaban a casa, normas de seguridad hacia el COVID-19, instrucciones, plan de contingencias, etc. Y por último, quisiera destacar algo que también desde el inicio, es decir, desde marzo, comenzamos una newsletter para todos los destinatarios. Fueron 5.000, que fueron los trabajadores, no solamente del Hospital San Pedro, sito en Logroño, sino el Hospital Fundación Calahorra y todo el ámbito sanitario. Los destinatarios fueron 5.000. Esta newsletter salía de lunes a viernes y era una edición, como digo, diaria, sin interrupción, desde el inicio de la alarma hasta ahora. Bueno, el acceso, que luego lo medimos, luego igual entramos más en ello,
el 60% de los trabajadores accedían diariamente a esta newsletter, y esta newsletter se nutría de que 4 de cada 5 noticias estaban destinadas exclusivamente a los profesionales, noticias que no se iban a encontrar en medios o en redes sociales. La hora de emisión de esta newsletter era siempre a las 8:30 de la mañana y, como digo, no solamente se informaba, sino que además también se incluían artículos que situaban como protagonistas a los profesionales de los distintos colectivos. Un minuto, Javier. Pues la colaboración con el psicólogo, por ejemplo, novedades que había en la biblioteca, estudios sobre el COVID en la que participaban los profesionales de La Rioja, y había siempre un feedback mediante un correo electrónico, que esta newsletter era muy activa en este sentido, ¿no? Y siempre la newsletter terminaba con una reflexión sobre la dirección, gerencia, con mensajes que intentaban acentuar lo que es el sentimiento de pertenencia al grupo, y siempre el refuerzo que consiste en el agradecimiento a los profesionales que evidentemente han estado en primera línea, y seguimos estando en primera línea en esta pandemia. Es únicamente un poco lo que quería decir. Luego ya nos extenderemos, si queréis, y con preguntas y más en concreto sobre estos medios que hemos expuesto, estas estrategias. Muy bien, pues buenas tardes a todos, y buenos días a todos los que nos siguen desde América. Me va muy bien, mi nombre es Marina, soy la directora de comunicación corporativa del Ayuntamiento de Viladecans. Para que quien no conozca Viladecans, os contaré que Viladecans está situada en el área metropolitana de Barcelona, y yo solía contar antes, cuando se viajaba, que cuando llegas en avión a Barcelona y aterrizas en el aeropuerto del Prat, depende de dónde aterrizas en Viladecans, para que nos tengáis bien situados. Y tenemos una dimensión de unas casi 68.000 personas viviendo en esta ciudad-pueblo. Me va muy bien el último mensaje que mi compañero de mesa virtual, Javier, decía sobre el sentimiento de pertenencia y de agradecimiento, porque lo primero que quiero decir desde aquí es agradecer a todos los sanitarios y las sanitarias vuestro trabajo, porque sin salud pues no hay vida de la que disfrutar. Así que muchísimas gracias a todos y a todas por cuidar de nuestra vida en estos momentos. Y también muchísimas gracias a todos mis colegas, los comunicadores, porque estoy segura que tanto los sanitarios como los comunicadores estamos deseando cambiar el tema de nuestra agenda y hablar de otras cosas. Así que desde aquí un súper abrazo virtual de esos que tenemos tantas ganas de darnos, que ahora ya no podemos, y muchísimo ánimo a ambos colectivos. Y para responder a la pregunta que nos formulaba Julián, yo os diría que, mirad, por suerte hace años que los canales de comunicación y de difusión del Ayuntamiento de Viladecans son un referente informativo para la ciudadanía, ¿no? Especialmente cuando hay algún suceso significativo en la ciudad, ya sea un accidente, un incendio y en este caso pues una pandemia, ¿no? Los ayuntamientos, como sabéis, pues somos las instituciones más cercanas a las personas que viven en una ciudad o en un pueblo, y eso también se ha notado mucho a la hora de consultar una fuente informativa que sea fiable y que sea cercana, ¿eh? Y por este motivo, y aunque es verdad que existen muchas fuentes a las que recurrir y este exceso informativo que genera multitud de mensajes cada poco tiempo, nosotros hemos establecido una doble estrategia comunicativa que consiste, por un lado, en compartir contenido sanitario de las fuentes oficiales correspondientes, y por otro lado, crear nuestro propio contenido para adaptarlo al lenguaje, al tono y al idioma en que nosotros nos solemos dirigir a nuestra ciudadanía.
con un tono y un lenguaje sencillo, directo, cercano, muy empático, más que nunca, a la vez que intentamos ser serios y rigurosos, ¿no? Entonces, me gustaría simplemente poneros una imagen para que creo que es bastante ilustrativa sobre cuál ha sido y está siendo nuestra labor. Mirad, he compartido la pantalla. Si veis en la izquierda, esto es lo que nosotros, el Departamento de Comunicación, recibe desde que tenemos pandemia, que son miles y miles de decretos explicando todas las medidas y todo lo que debemos de hacer. Y a la derecha lo que veis es cómo intentamos traducirlo de manera empática a nuestra ciudadanía. Lo paramos si cambias subir a San Ramón por el ejercicio en casa cuando estábamos confinados. San Ramón es la caminata típica que se puede hacer desde aquí. Lo paramos si no vas a buscar las torrijas de la abuela y lo haces tú siguiendo nuestro tutorial en YouTube, o si nos dejas las líneas libres para los que de verdad lo necesiten. En esta doble estrategia que os contaba, tenemos muy claro que no debemos asumir como propia nosotros la información sanitaria referida a la pandemia, el número de contagiados, las víctimas mortales principalmente. Y lo que hacemos es dejar siempre esta función a quien debe hacer públicos estos datos, que en nuestro caso es la Consellería de Salud. De este modo, lo que hacemos en nuestros medios, como la página web y las redes sociales del Ayuntamiento, solo y únicamente compartimos los datos de la Consellería de Salud desde su web oficial, ¿vale? Y esta información, con esta información hemos generado un portal de datos en nuestra propia sede electrónica municipal, pero nunca damos una interpretación propia. Esto, os tengo que decir que desde nuestro equipo de medios de comunicación, que atiende a los medios de comunicación privados, no es lo que más les gusta, porque sobre todo en época de rebrotes o cuando en plena pandemia, en el mes de marzo, pues buscaban contrastar datos, declaraciones, portavocías y demás, o valoración de lo que estaba pasando en nuestro territorio. Nosotros, siempre inflexibles, dijimos que no íbamos a valorar ningún dato. Y no porque no tuviéramos la información, sino porque a nosotros no nos corresponde, ¿vale? Y así ha sido bastante difícil mantener esta estrategia, porque en nuestro municipio tenemos hospital de referencia comarcal y evidentemente trabajamos en red con todos los equipamientos sanitarios, y luego os contaré. Así que lo que hacemos es trabajar muy en red con nuestro hospital, con nuestro centro sociosanitario y los 3 ambulatorios que tenemos, más las 4 residencias privadas. Y de ahí centralizamos toda la información y hacemos los llamamientos que todo el equipo sanitario de la ciudad necesita. ¿Necesitáis material sanitario? Vamos a buscar material sanitario. ¿Necesitáis donaciones de tal tipo? Vamos a buscarlas. Siempre, absolutamente siempre, en coordinación con los diferentes agentes sanitarios de la ciudad. Y hasta aquí esta parte. Muy bien, pues muchas gracias a los 3. La verdad es que ha sido bastante interesante ver cómo desde 3 enfoques diferentes, desde los medios de comunicación, la información que se maneja dentro de un centro sanitario y desde un ayuntamiento, os habéis ido acercando al problema que suponía, yo creo que coincidió en todo, el exceso inicial de información y el poder seleccionar cuáles son las noticias que había que dar en cada momento. Yo no sé si queréis comentar entre vosotros, porque yo creo que son cosas complementarias, pero que los aspectos son diferentes, y comentar estos aspectos entre vosotros, digo, y abro ya el debate. Si no, antes de que empecéis, para calentar, sí que hemos recibido, bueno, aparte de muchas bienvenidas que han dado desde Ecuador, desde Chile, desde México, desde Perú, desde España también, hay gente que se ha conectado incluso desde España,
Hay una pregunta además que va, entre todas las bienvenidas, una pregunta va dirigida a Javier, concretamente, y la voy a leer textualmente. Dice, a pesar de tanta información, los profesionales no tenían tiempo de leer correos y documentos que cambiaban instrucciones cada día. La idea de la newsletter es buena. ¿Quién la elaboraba? Se elaboraba aquí el servicio de prensa, o sea, era nuestra periodista, y se elaboraba en base, eran newsletters muy concretas, muy cortitas, y se elaboraban en torno a una estrategia de lo que interesaba informar, y era la que lo colgaba era una periodista que trabaja en el hospital, en base a los datos, y eso también permitía el que el lenguaje, la terminología, fuera accesible, porque a veces una terminología muy técnica pues puede ser no efectiva en la información. Muy bien. Y desde aquí, precisamente, por si es a Eva Vaquero, que es nuestra periodista, la encargada de la newsletter, que ha hecho un trabajo magnífico. Muy bien, como veo que no entramos todavía en materia, le voy a poner un apellido a la pregunta que ahí me ha surgido al hilo de lo que habéis ido contando. Preguntaba que qué estrategia se habían seguido en cada uno de los diferentes ámbitos para que la información llegara actualizada y válida. Y yo os preguntaría un paso más. ¿Y cómo habéis conseguido que esta información no sea monótona? Todos sabemos que cuando un cartel se cuelga en una pared, llega un momento en que empieza a ser paisaje, ya no informa. Información sobre coronavirus, la verdad es que pueden cambiar las cifras, pero la base no ha cambiado en mucho tiempo. ¿Qué estrategia habéis hecho para que no sea paisaje, sino que sea información? Y bueno, aquí me podéis contestar los tres, pues son diferentes ámbitos. Sí, bueno, por un lado, lo del cartel, efectivamente, el cartel es una base, ¿no? En el cartel puedes poner un teléfono, puedes poner unas normas que no van a cambiar de higiene de manos, o unas normas que van a cambiar de higiene aérea, ¿no? Eso es fijo. Pero lo otro tiene que ser mucho más dinámico, ¿sí? A base de vídeos, por ejemplo, en newsletter, vídeos en intranet, y sobre todo el dinamismo lo fundamentamos en esta newsletter. Quiero decir, algo que se renueva día a día, que no es sobre los mismos temas, sino que son temas o problemas que van apareciendo día a día, ¿no? Y un poco pulsando las dudas y las necesidades, tanto del personal sanitario como bueno, estamos hablando de newsletter, es intra del personal sanitario en sus diferentes estamentos, no solamente médicos, sino a lo largo de todos sus diferentes estamentos, médicos, TKs, enfermeras, celadores, quiero decir, y todo un poco abordando los diversos problemas desde esos diferentes ángulos que pueden tener sus matices. ¿Sí? No, a nosotros, a decir verdad, el día a día es el que nos marca un poquito la estrategia a seguir. Es muy difícil en estos momentos cambiar ese paisaje que comentabas, ¿no? Es verdad que siempre contamos lo mismo, pero nosotros en las audiencias sí que vemos de cara a la ciudadanía que hay temas que, aunque se repitan, o noticias que se repiten todos los días, sí que generan interés, ¿no? Por ejemplo, los datos diarios que da a conocer la Consejería de Salud, ahora mismo pues la situación de las poblaciones y en base al semáforo y los colores, son informaciones que, aunque las repitamos, sí que generan mucho interés. Y luego pues las estrategias, pues sobre todo el día a día es en lo que te marca, ¿no? Y lo que a la gente le interesa sobre todo es lo que le afecta a ellos en su día a día, ¿no? Las normas que se han adoptado y esas normas que me las expliquen claritas de qué puedo hacer y qué no puedo hacer. ¿Puedo salir de mi pueblo? ¿No puedo salir? ¿Necesito un salvoconducto o no? ¿O a qué hora cierran los bares? Que es una pregunta o una duda que se repite muchísimo, pues lo que les interesa sobre todo. Puedes hacer un reportaje con el mejor microbiólogo
que tenemos por aquí, explicándote el virus que hace y que no hace, que bueno, como yo no lo he pillado, pues igual no me interesa tanto. Sí, eso es como se decía, bueno, hace poco contaban un chiste. Dice, mamá, ¿a qué hora vuelvo? Dice, consulta al BOE. Porque depende de cada sitio. En fin. Exacto. Bueno, pues yo os diría, un poco recogiendo tanto lo que comentaban mis dos compañeros de mesa, ¿no? Yo creo que es muy importante para no caer en el paisaje la diversidad de formatos a la hora de comunicar. Y con lo cual utilizar todos aquellos formatos que tengamos, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, durante la época más dura de pandemia, y veremos ahora bueno, lo que acabará pasando, pero formamos muchísimos grupos de WhatsApp con diferentes agentes de la ciudad. Y como ayuntamiento nunca habíamos comunicado por WhatsApp. Porque bueno, nos parecía, o sea, la gente tenía cierta reticencia a facilitar sus números de teléfono personales y demás, ¿no? Pero sí que, al contrario, cuando empezó todo esto, todo el mundo quiere estar perfectamente informado y yo durante un tiempo nos reíamos bastante porque yo les decía a todos mis compañeros que yo había cambiado mi profesión de comunicadora en conversadora, porque los tiempos más duros de la pandemia solo hacía que conversar por WhatsApp y pasar información y resolver dudas por WhatsApp, ¿no? Y esto es algo muy bueno que nos ha traído la pandemia, porque realmente hemos conseguido que nuestro alcance sea mucho mayor comunicando por unos canales que quizás institucionalmente no utilizábamos antes de que pasara. Luego, la otra cosa que también seguro que os sentís reflejados en esto, es otra idea como la de el sentimiento y la cohesión y el sentimiento de grupo. Lo que nos funciona muy bien a la hora de comunicar, precisamente a nosotros ha sido pues todo lo que tiene que ver con estar unidos para salvar esta situación, ¿no? Y todas aquellas comunicaciones que son donaciones, ayudas, anécdotas de gente que se ayuda entre sí, ¿no? O gente que necesita algo, nos están funcionando la mar de bien. Muy bien. Bueno, hay más preguntas, pero la verdad es que estamos llegando a la hora que se había marcado para, digamos, la segunda parte de la mesa redonda, y yo creo que se van a quizás responder en las intervenciones. Por lo cual, si a mi compañera Rosa le parece bien, creo que podríamos pasar a la segunda pregunta y dejarlas para el final si es que no están totalmente resueltas. Vale, pues bien, la segunda pregunta es, hemos visto que la COVID-19 ha colocado al sistema sanitario y al sociosanitario frente a retos sin precedentes. Ante este contexto de crisis sanitaria, una comunicación efectiva, tanto dentro del sistema como en los propios sanitarios y de la ciudadanía, como lo estáis diciendo, está resultando clave. Las personas confiamos en la información para entender la situación. Confiamos en aquella información que parece que viene de personas autorizadas o de instituciones oficiales, ¿no? Que luego se convierte, no sabemos muy bien, en, pues no es tan oficial ni tan veraz la información. En algunos casos, esta información, no la buena, en algunos casos la información buena es tan importante que se necesita para tomar decisiones. Entonces, lo que estamos viendo es que en esta crisis la gestión de la comunicación está también siendo uno de los desafíos clave en la gestión de la pandemia. Y no solo en el entorno sanitario, sino también en el entorno familiar, como decía Marina, ¿no? En el entorno de la sociedad en general y en el entorno de los propios profesionales. Con todo esto, algunos habéis explicado algunas estrategias, pero ¿cómo habéis dado respuesta a este desafío? ¿Y en qué se han traducido las estrategias? ¿O qué feedback habéis tenido de estas estrategias que habéis utilizado?
Muchas preguntas igual. Maider. Bueno, comienzo. Yo, tal y como comentaba antes, sí que veíamos y seguimos viendo, y bueno, es algo que también se produce desde antes de la pandemia, ¿no? Esa información falsa, digamos, los bulos, los fake news, las noticias que no son verdad, cómo proliferan hoy en día entre nosotros. Y nosotros, pues cuando comenzó un poquito la pandemia, bueno, mi compañero Alonso Sainz pensó que era el momento de darle una vuelta a un apartado que ya teníamos de noticias falsas, porque veíamos que la desinformación estaba a la orden del día y estaba proliferando, vamos, muchísimo, sobre todo gracias a las redes sociales, ¿no? ¿Quién no ha recibido WhatsApps o ha visto en Facebook o en Twitter o pues noticias que no tienen pies ni cabeza o que son totalmente falsas o que sí que parecen que son verdad, pero que luego a los días te das cuenta que no, ¿no? Entonces, pues viendo un poquito aquello, pues nuestra estrategia, una de las que pusimos en marcha, aparte de informar de lo que ocurría, pues era también informar sobre esa desinformación que proliferaba, ¿no? Entonces, pues tal y como comentaba mi compañero Alonso Sainz, le dio una vuelta a un apartado que ya teníamos de noticias falsas y lo convertimos en coronavirus. Decidimos además que era una buena oportunidad para conseguir interacción con nuestra audiencia, ¿no? Con aquellas personas que nos siguen, que nos leen y que comparten nuestras noticias, porque pensábamos y seguimos pensando que son esas personas las que nos pueden informar de lo que hay, de lo que ocurre, de lo que ven o de lo que reciben. Entonces, pues bueno, pusimos a disposición de ellas un número de WhatsApp, también disponemos de email, de otras vías de contacto que tiene la propia EITB, ¿no? Pues como teléfono del oyente y pues correos y demás. Entonces, pues bueno, pusimos un poquito en marcha aquello con un equipo específico dedicado a ello, ¿no? Nosotros también tuvimos que organizar equipos y demás porque había pues, aspectos informativos que ya no tenían cabida como los deportes, entonces pues reorganizamos el equipo y se pusieron pues con esto, ¿no? Además, aparte de que ponernos en contacto con nuestros usuarios, pues también buscamos pues compañeros de viaje para ello, ¿no? Tanto dentro de nuestra casa de ITV, pues con especialistas que teníamos en radio, en tele, pues por ejemplo, pues una compañera, Eva Caballero, que hace un programa de ciencia y pues ella también nos podía poner en contacto con gente experta, con científicos y demás. Y luego pues alianzas fuera de la casa, pues con VOS, que es la Asociación de Voluntarios Digitales de Euskadi, que también nos informaba, ¿no? De lo que ellos veían en la red y demás, maldita.es, empresas de ciberseguridad. Entonces, pues un poquito hemos trabajado en esa desinformación, sobre todo con el feedback de nuestros usuarios y usuarias, ¿no? De nuestra audiencia, que hoy en día todavía nos siguen mandando información. Hemos recibido bulos pues, vía WhatsApp, Twitter, también, como comentaba, diferentes vías que tiene ITV, y luego también pues teletipos y demás, ¿no? Porque al final la desinformación y los fake news son parte de nuestro día a día y las agencias de comunicación también le ofrecen un apartado a ello, ¿no? Entonces, pues bueno, nosotros la estrategia es cuando recibimos una noticia falsa de estas, pues intentar comprobarla. Es difícil muchas veces, algunas veces es fácil, porque hemos recibido un poquito de todo, ¿no? Sobre todo nuestros usuarios son de aquí, son de Euskadi, entonces pues muchas veces las noticias o las informaciones que nos hacían llegar eran las que hacían referencia aquí, y al principio de la pandemia eran de el hospital de Santa Marina necesita enfermeros, si estás interesado vete a la puerta que te cogen el currículum. Bueno, pues eran cositas así, más cercanas, más de aquí. Entonces esas pues las hemos podido verificar o contrastar pues muy fácilmente, ¿no? Te ponías en contacto con ellos y listo. Luego otras pues nos han costado un poquito más porque eran más generales, ¿no? Quien no ha recibido esos bulos de si bebes café o comes aguacate vas a ser inmune al coronavirus, o el 5G lo han instalado para propagar el virus. Bueno, pues esas cositas ya nos ha costado más, pero también pues con científicos y demás lo hemos hecho.
Al principio de la pandemia podemos decir que fue la época más fuerte también de estos bulos. Desmentimos en aquellos primeros meses más de 100. Ahora está un poquito más tranquilo, digamos, ¿no? Igual que la pandemia, no sé si ha ido evolucionando. Los bulos también han ido evolucionando. Al principio pues, era un tsunami casi, ¿no? Había un montón de bulos, un poquito de todo, tanto pues, cercanas como más generales. Luego lo mismo que nosotros íbamos avanzando, íbamos cambiando de fases, los bulos también pues, se iban tranquilizando, ya no había tantos. Llegó un poquito más la época de los negacionistas, que sus mensajes sí que calaron, bueno, calaron no tampoco voy a decir, pero sí que se propagaron bastante por las redes. Luego un poquito más para adelante, nosotros sí que hemos tenido que trabajar mucho, no solo desmintiendo bulos, también haciendo guías o informaciones explicando quizá cómo trabajaba el Departamento de Salud en situaciones de si un bar o un restaurante tenía un caso de coronavirus, ¿no? Sí que nos dimos cuenta ya por julio que había gente que, bueno, había personas sí, que propagaban pues que tal gimnasio ha cerrado o tal bar está cerrado. Entonces, pues aparte de desmentirlos, también pues hemos hecho guías o reportajes explicando un poquito cómo funciona todo esto. Y ahora me he quedado así un poquito, pero bueno, y ahora mismo estamos otra vez en una época en la que comienzan a repetirse los bulos, las desinformaciones, no tanto como al principio, muchas son iguales, pero ya estamos más y nosotros por el feedback que recibimos de nuestros usuarios, con cosas cercanas, ¿no? Con cosas que afectan, pues en este caso, a la comunidad autónoma vasca, y sobre todo relacionado con las medidas y los confinamientos perimetrales que se han adoptado. Siempre lo hemos intentado verificar y contrastar y acudir a fuentes fiables, pero también las fuentes fiables o esas fuentes que pensamos que son fiables no siempre lo son. Y también pues nos han llegado a meter algún que otro bulo, ¿no? De algún ayuntamiento pues que informaron sobre una técnica nueva que habían ideado para cuidar a los enfermos de COVID, pues que utilizaban urnas electorales, que las urnas de cristal pues eran útiles para un poquito para ayudar a los enfermos que estaban en la UCI. Pues bueno, pues aquí ya, como digo yo, nos la comimos con patatas y la contamos como si fuese verdad, y pues nos resultó imposible en un primer momento contrastarla porque venía de una fuente fiable, ¿no? Venía de un ayuntamiento, entonces pues no ha sido tarea fácil, pero bueno, seguimos con ello. Muy bien. Bueno, en cuanto a qué estrategias hemos usado para dar respuesta a este desafío, pues siempre diferenciando lo que es comunicación externa de lo que es comunicación interna. En la comunicación externa, pues bueno, se emitían unas ruedas de prensa diarias donde se focalizaba todo en cuál era la evolución de la pandemia en cifras y en cifras oficiales. Es muy importante lo que ha dicho Marina, de que cuando estamos hablando de cifras, sean unas cifras oficiales, de fuente fidedigna, y que pues de forma diaria, como digo, se emitían a través del servicio de prensa de la Consejería de Sanidad de La Rioja. También notas de prensa frecuentes, también donde se emitía esa información hacia el exterior, hacia la población general, de la nueva coordinación, por ejemplo, de pruebas diagnósticas, cómo se hacía, dónde se hacía, y también en este sentido se favoreció mucho el utilizar los reportajes para visibilizar en los diferentes medios de comunicación lo que era el trabajo en las UCIs, el trabajo en las plantas COVID-19, los cambios que se registraba en el hospital, que evidentemente se iba amoldando a la llegada de este tsunami
que era la pandemia, COVID-19, cuando se creaban nuevas unidades y dar un testimonio de los profesionales en primera línea. En cuanto a lo que era la comunicación interna, bueno, pues se organizaron cursos muy estructurados en los diferentes estamentos sanitarios, con vídeos y cursos presenciales, incluso online y con vídeos de cara a pues, cómo efectuar la puesta de las EPIs, cómo ejercer todo lo que es la prevención de la transmisión, cómo eran los circuitos dentro del hospital para que todo el mundo pues, pudiera saber cuáles eran los protocolos, siempre actualizados y sobre todo los circuitos, ¿no? Y luego, volviendo a la estrategia, yo diría que principal, que era esta newsletter que fue dirigida a los 5.000 sanitarios, y tenemos cifras que ya lo he dicho antes, en torno a un 60% de los trabajadores pues diariamente consultaba estos contenidos de la newsletter, que también eran, lógicamente, pues renovados diariamente en los diferentes aspectos que pudieran tener interés, ¿no? Y básicamente estas fueron las estrategias, ¿no? ¿Y en qué se ha traducido? Bueno, pues yo creo que se ha traducido en que el personal estaba informado y bueno, nosotros estamos principalmente con las entradas y con los feedback que recogíamos de las aportaciones que el personal hacía en esa newsletter, pues estamos muy satisfechos porque el feedback funcionó en este sentido, ¿no? Y todos éramos partícipes del trabajo que se efectuaba en la institución, ¿no? Todos los trabajadores. Sí, muy bien, pues la verdad que muy interesantes todas vuestras estrategias, y de Maide me encanta el nombre de coronabulos y creo que, que lo vamos a utilizar prestado para algunas cosas porque me rechifla el nombre del proyecto, la verdad. Bueno, a ver, respecto a las estrategias que nosotros hemos utilizado y estamos utilizando, y como os digo, o sea, que a cada momento intentamos estar revisando esas estrategias y ver lo que funciona y lo que no, e intentar ampliar nuestras herramientas al máximo, porque, bueno, nunca nos habíamos enfrentado a algo así, con lo cual no tenemos referentes y vamos creando, ¿no? Pero bueno, nosotros al poquito tiempo de comunicar los contenidos que estaban más vinculados a la emergencia del momento, como los sanitarios o las medidas de prevención o el cumplimiento de lo que hay que hacer en estado de alarma y demás, ¿no? Digamos, toda la parte más normativa, por decirlo así, enseguida nos empezamos a dar cuenta que también había una necesidad muy importante, que era acompañar a la ciudadanía para que pasara esta situación de la mejor manera posible, ¿no? O sea, como municipio tenemos o hemos tenido a miles de familias confinadas día tras día, y ahora con el tema de las escuelas y los confinamientos preventivos y demás, ¿no? Tenemos a gente mayor viviendo en casa solos, con riesgo de vulnerabilidad, con muchísimo miedo, ¿no? Mujeres maltratadas también, encerradas en sus casas, comercios que cierran, bueno, en fin, pues una situación bastante crítica. Entonces, de manera muy coordinada con todos los departamentos del ayuntamiento, que yo creo que esto es una palabra que vamos repitiendo todos, ¿no? Coordinar, unión, hablar mucho, escucharse mucho, ¿no? Empezamos a generar algunos servicios y contenidos nuevos para todas estas situaciones. Por ejemplo, en los servicios sociales de nuestro ayuntamiento empezaron a llamar a todas las personas ancianas de la ciudad que solíamos atender de manera presencial,
para interesarnos por su estado y ofrecer nuestros servicios básicos necesarios. ¿Qué necesita? ¿Cómo se encuentra? ¿Necesita que le vayamos a comprar algo? Y desde comunicación lo que hacemos es hacer un llamamiento a, si no tenemos los datos de estas personas o alguien conoce a alguien, por favor nos los faciliten para que los podamos incluir en estas ruedas de llamadas desde servicios sociales. Lo mismo, aunque este tema es muchísimo más complicado con el tema del maltrato doméstico. ¿Vale? Ahí pusimos en marcha una campaña de comunicación para recordar los canales, porque encima si tienes a la gente encerrada en casa, el control es mucho mayor sobre qué estás haciendo, y intentamos abrir diferentes servicios de atención psicológica a través de videollamadas para un tema tan delicado. Y además tenemos que tener en cuenta que en la época más dura de la pandemia también pues todos los teléfonos de todas las instituciones normalmente estaban colapsados, ¿no? O bien no atendían, personas que habían perdido su empleo estaban en situación de ERTES que necesitaban hablar con los servicios de la seguridad social y demás, no eran atendidos. Con lo cual, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Ampliar nuestro horario telefónico. Y muchas veces no podemos solucionarle la petición de la seguridad social porque no somos esa administración, pero por lo menos mi equipo, el equipo de atención ciudadana, intentaba asesorar para que ese trámite lo puede hacer por internet a la persona que está más acostumbrada a llamar y guiarle por la página web para que intentar que esas personas lleguen al destino, ¿no? Ampliando todo el horario, pues desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche nosotros estamos atendiendo ininterrumpidamente telefónicamente. Esa ha sido otra de nuestra estrategia de reacción. Y una dedicación muy especial, yo creo que igual os interesa que os cuente, es que uno de nuestros ejes estratégicos de ciudad, aunque no tenemos la competencia, es la educación. Nosotros trabajamos de forma muy coordinada con la Consellería de Educación, pero tenemos una red que llamamos de innovación educativa, formada por los diferentes agentes de ciudad y muy activa, incluso reconocida internacionalmente. Y en esta época lo que no podíamos hacer era dejar a nuestras familias pues en casa sin ningún tipo, no sé cómo funcionaba en vuestros territorios, pero aquí la escuela pública en muchos casos no ofreció una alternativa para hacer desde casa durante muchísimas semanas, ¿no? Entonces dijimos, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que fabricar unos contenidos para que intentar que las familias puedan ofrecer unos contenidos pedagógicos en casa. Y nos inventamos la escuela en casa, donde cada día, fines de semana y festivos incluidos, en coordinación con nuestro Departamento de Educación, generamos un recurso educativo para poder realizar desde casa. Así que le dimos caña a la máquina de pensar. Y ahora os quiero compartir, por ejemplo, estas, que no sé si veis ahora, sí, algunas de estas iniciativas, ¿no? Como jugar en inglés, en fin, Sant Jordi, que sabéis que es el día del libro, que aquí es muy celebrado, pues, ¿qué podían hacer? Hoy hacemos pompones, mañana tocamos con los números, bueno, en fin. Un montón de iniciativas de este tipo cada día para poderlas ofrecer. Y luego ya, incluso lo que veíais antes, ¿no? Incluso hicimos tutoriales de cómo hacer torrijas en casa para Semana Santa, porque como tuvimos tanto tiempo y tenemos de esta situación en casa, pues teníamos que ir generando contenidos para ese colectivo, ¿no? Y luego ya cuando empezó la incorporación a la cierta normalidad, pues nos inventamos las divertitardes con otro tipo de contenido para las tardes, para pasar el verano pues mejor. Y hasta ahí las estrategias. Muy bien, gracias a los tres. Bueno, hay un par de preguntas en el chat, pero primero quiero recordar que todas las ponencias
van a estar disponibles hasta el domingo en la plataforma de MSD y que luego estarán colgadas en el canal de YouTube de la Sociedad Española de Calidad Asistencial. Hay un par de preguntas en el chat. Una es, ¿por qué creéis, con todas las estrategias de información que nos habéis contado, que la información no ha calado en la población joven que todavía hoy no ve peligro en esta pandemia? Y luego, ¿qué estrategia pensáis que se puede implementar cuando en muchos lugares no hay acceso a Internet o no llegan las tecnologías de la comunicación? Cualquiera de vosotros, porque tengo más preguntas. Cualquiera. A ver, yo en cuanto a los jóvenes, no sé si... ¿Por qué no ha calado entre la población joven? Bueno, Maider, perdona. No, yo no sé si muchas veces hemos utilizado las vías correctas para llegar hasta los jóvenes. Bueno, vamos a partir también que los jóvenes son inmaduros todavía, o sea, todavía tienen que, según de qué franja de edad de jóvenes hablamos, si hablamos hasta los 18 años o 20, todavía pues tienen cierto grado de inmadurez y tampoco pues no sé si les puede pedir tanto, ¿no? Pero yo creo que tampoco acertamos muchas veces con los canales, ¿no? Los jóvenes no ven la tele, los jóvenes no ven las noticias, no leen el periódico, su fuente de información o sus líderes, vamos a decir, para quienes les informan son los youtubers, los instagramers, los bloggers tampoco, pero bueno, son los influencers. Entonces, pues yo creo que ahí también se necesita un poquito de colaboración de parte de ellos para llegar hasta los jóvenes, ¿no? Ahí hemos fallado nosotros, igual como, bueno, nosotros y todos, ¿no? Cuando hablamos de información, todos tenemos en la cabeza las noticias, el periódico y poco más. Pero la información puede llegar de otros medios y a los jóvenes esas redes sociales son su mundo y hay que llegar por ahí. Y todavía yo creo que no hemos acertado a llegar. Sí, y yo añadir que precisamente yo estoy muy de acuerdo con Maider, que este tipo de las nuevas redes sociales son las más utilizadas por los jóvenes y además tiene un peligro, que es un concepto que ya lo ha acuñado y una terminología la OMS, las infodemias, es decir, los bulos, las fake news. Con infodemias, lo que ocurre es lo mismo que la pandemia, es una epidemia de la información, de la desinformación, y yo creo que ahí radica un talón de Aquiles, por así decirlo, y que eso lo tenemos que afrontar. Y yo también os quería decir que, pues bueno, con este nuevo término de la infodemia, que incluso hay otro término, la infodemiología, esto lo ha acuñado la OMS y creo que todos nos debemos de poner alerta. Ya tuvieron su primer congreso en la OMS de este asunto, y la peligrosidad que está el hecho de las fake news, los bulos, los negacionismos, cómo penetran por esas nuevas redes, y ahí sí tenemos que, más pronto que tarde, intervenir. No sé de qué forma, pero hay tenemos que diseñar estrategias de intervención. No sé qué opináis vosotros. Pues yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decís ambos. O sea, yo creo que la gente joven, ¿no? Pues es una problemática, bueno, pues que sabéis lo que está, ¿no? Pasando, pero yo creo que una de las cosas, lo comentaba Maider y Javier también, es el reto que tenemos de llegar, ¿no? Yo creo que estamos haciendo desde la comunicación, quizás, no tanto desde el ámbito sanitario, pero desde la comunicación, quizás una comunicación demasiado adulta, por decirlo así, que no les entra, y poco emocional en algún caso, ¿no? Muy de reglas, muy normativa, que al final se interpreta
como un recorte totalmente de libertades, de no puedo salir, no puedo tal, ¿no? Y en cambio se nos está olvidando explicar la parte emotiva de todo esto, ¿no? Al final, pues tú no te vas a contagiar, pero tus abuelos seguramente sí, ¿no? Y quizás si te lo cuento desde esta mirada, vas a ser mucho más consciente, porque aunque tú ahora no puedas salir, quizás la consecuencia es que tu abuelo o tu abuela pues viva mejor y no le provoques un problema, ¿no? Entonces, yo creo que aquí el siguiente reto, ¿no? Aparte de informar, es llegar a todo este colectivo por los canales que a ellos les gustan, que hasta ahora yo he visto pocas iniciativas que diga, ostras, aquí hay un TikTok bien hecho, o aquí hay un stories de Instagram o unos reels bien hechos hablando de COVID por parte de estos influencers. Y yo creo que entre todos deberíamos de aliarnos y buscar influencers en estas redes que ayuden a la pandemia, entre todos los colectivos. Y la segunda pregunta sobre Internet es que yo daría un único consejo, una única pauta aquí. Donde no llega Internet, seguramente llega el teléfono fijo, ¿eh? En este caso, sustituyamos allí donde no llega, porque claro, en época de pandemia o de confinamiento todo el mundo está en casa y no hay presencialidad. Tampoco te abren la puerta si vas a visitar, a no ser que sea, ¿no? Entonces, la llamada telefónica a nosotros nos está funcionando muy bien y casi todo el mundo tiene teléfono. Sí, totalmente de acuerdo yo con lo del teléfono, ¿eh? De hecho, nosotros también al inicio de la pandemia usamos un número de teléfono que era Salud Responde, ¿eh? Y entonces nos vimos casi desbordados, cada vez esto era atendido por sanitarios, ¿verdad? Y ahí había desde consultas de cómo se transmite ese virus hasta ¿y dónde me tengo que hacer la prueba? Y puedo hacer este otro tipo de actividad. Eso todavía lo mantenemos y tenemos una afluencia muy importante de llamadas. Sí, sí. Una cuestión que se puede plantear es, y habláis mucho de coordinación y de interacción con la audiencia, es si esa información o esa interacción que tenéis con la audiencia que sea profesionales, sanitarios o la sociedad en general o la población en general, que es lo que realmente importa o interesa a la sociedad, e incluso en el lenguaje ese que Marina estaba comentando, ¿no? Si todo esto, si existe algún canal de comunicación con las instituciones sanitarias que también pudieran elaborar quizás información adecuada a esos intereses que la sociedad o la población está diciendo que tiene a los medios de comunicación, sean los que sean. Por ejemplo, sí. ITV, digo, se me ocurre. Que en ese WhatsApp que tenéis y correo electrónico. No, por ahora nosotros no hacemos llegar, o sea, es una idea estupenda que le podríamos hacer llegar pues, al Departamento de Salud o algún ayuntamientos o instituciones diversas, pero por ahora no hacemos llegar esa información. Sí que es verdad que por parte de alguna institución sí que se han puesto en contacto con nosotros para que les ayudemos a desmentir informaciones y demás, pero nosotros por ahora no hemos hecho llegar esa información y sí que es totalmente útil, creo. Sí, eso sería muy útil. Tampoco tenemos esa llegada de información externa. Marina, ¿quieres comentar algo? Porque... Perdona, Rosa, dime. Te veo pensante. No, estaba escuchando e intentando fabricar una idea en el mismo momento, pero bueno, simplemente les escuchaba, sí. Sí, creo que es importante ese feedback del cual hemos hablado, que dentro de la comunicación interna, en el ámbito sanitario, existe, pero entiendo, Rosa, que tu idea o tu pregunta iba más por feedback con la población. Sí, cierto. Lo que pasa es que al final ese feedback que tienen los medios
una institución sanitaria es un hospital, es el departamento de salud o la consejería o quien sea. Entonces, estamos viendo que parece que no funciona la información, que no llega a determinados grupos de edad, y igual es que no lo estamos, como decía Mariana, igual es que no estamos hablando su idioma, pero en cambio, ¿qué es lo que interesa y cómo interesa? Lo saben los medios de comunicación, ¿no? Pues igual que habría que buscar, y esto redunda, llega, pero la comunicación tiene que llegar para que sea efectiva, o sea, que mantengamos distancia de seguridad, que vayamos con mascarilla, que si la mascarilla quirúrgica no puede estar 3 días usándose, que si se moja tampoco vale para nada, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Que igual están llegando preguntas o intereses a los medios y que... Lo que os diría es que yo creo que esta información sí es la que se transmite fácil, pero quizás igual aquí soy yo poco, digamos, o demasiado atrevida, ¿no? Pero de lo que contabais antes hay una idea que me apuntaba como para implementarla aquí a partir de vuestra inspiración, porque justamente mis agentes sanitarios en la ciudad nos han pedido ahora hacer una campaña conjunta de ciudad entre todos y nos pedían a ver qué podemos hacer además, ¿no? Y yo digo, a ver, se me acaban las ideas, pero vamos a ofrecer otras porque no estamos redimiendo la situación, ¿no? Y quizás esto que comentabas de abrir de los reportajes de lo que pasa adentro, ¿no? De las instituciones sanitarias, es una opinión absolutamente personal, pero quizás se ha visto poco o lo que se ha visto y lo que se cuenta se ha contado mal y ha sido quizás hasta doloroso ver algunas imágenes, ¿no? Y yo creo que igual siendo menos herméticos los centros sanitarios, ¿no? Y contando buenas historias y también malas, porque yo creo que hay historias de decir, gente joven que se ha contagiado y que ha estado muy grave, también hay casos, ¿no? Quizás no es la mayoría, pero sí hay casos y los hemos contado poco desde cómo se vive desde dentro de las instituciones sanitarias. Bien contadas, porque se han visto muchas imágenes de estas robadas, de colas, ¿no? De gente tal. Pero yo creo que ahora, liderando esa información, abrir las puertas de las instituciones sanitarias y de los procedimientos quizás ayudaría y daría Se me ha iluminado porque vamos, no iba a decir nada al respecto, pero vamos, yo estoy de acuerdo y creo que se están dando unas ideas bastante interesantes. Lo que pasa es que al hilo de lo que decía Maider en la primera parte, de que cuando llegaban muchas informaciones seleccionaban aquellas que podían interesar, yo no sé si a los canales de comunicación a los que habitualmente acceden los jóvenes les interese contar determinadas noticias, o eso va a ser perder audiencia o perder tirón. Entonces, esta estrategia yo creo que sola no tiene que ir. Tenemos que ayudarla con alguna otra idea y eso de que se acaben las ideas, como dice Marina, no puede ser, porque estamos empezando. Y esto está ahí. Lo de no contar lo que está pasando dentro de los hospitales no es la primera vez que lo oigo. Hay mucha gente que lo está diciendo e incluso había uno que lo titulaba un autor como que nos faltan muertos, por aquello de decir que no estamos llegando a transmitir la realidad de lo que está pasando, más allá de que es todo un problema serio. El cómo lo hacemos, eso los profesionales sois vosotros, nada más que decir eso. Sí. Yo quisiera decir que esto es muy importante, lo que ha apuntado Marina, y de hecho nosotros hemos enfocado también hacia eso, a lo que es contar el día a día. No tiene tampoco que ser un reportaje muy exhaustivo, sino contar el día a día en 2 minutos de UCI, el contar el día a día de urgencias, y para nada para buscar un titular, una noticia o algo, sino simplemente mostrar cuál es el día a día. Creo que si esto se hace bien y por un lado sin alarmismo, sino con realismo, esto puede ser un mensaje que tal vez cale en la población, que vea cuál es el día a día de estas unidades. Y por supuesto, muy de acuerdo en que esto no se tiene que esconder
tiene que ser un tema de oscurantismo, todo lo contrario. Bueno, en el chat se está escribiendo cosas que ya se están comentando. Por ejemplo, esto de que se ha contado poco lo que ha pasado en las UCIs y que puede también ser un motivo de la infravaloración del peligro. Incluso se dan ideas con la cantidad de animadores de series, pues se podría hacer una serie online del COVID con animación 2D o 3D para los jóvenes. Y bueno, en algún caso también pues, nos dicen desde las consultas de una especialidad determinada, pues también se ha dado información y contenido a pacientes por teléfono, adherencia y tal. Lo que parece que está claro es que la comunicación, que algo está fallando, porque estamos donde estamos ahora mismo, nosotras en zona roja, bueno, como la mayoría del país, ¿no? Estamos en zona roja, pero yo creo que una vuelta de cómo se está haciendo la comunicación y que quizás esa coordinación e interacción no tenga que ser solo dentro del propio sistema sanitario, sino que tiene que haber otros agentes implicados, ¿no? Yo creo que estamos comunicando todos desde todos los ámbitos, da igual sanitario, institucional, medios de comunicación, pero ahora mismo el mensaje que tenemos que transmitir es muy de concienciación, un mensaje de responsabilidad a la ciudadanía. Y antes comentaba Javier, ¿no? Antes de que empezase todo esto, cambiar los hábitos es muy difícil y ahora o sea, los mensajes que estamos nosotros por lo menos dando a conocer y recibiendo en muchas ocasiones es el de la responsabilidad, cambio de hábitos, y es difícil y no nos gusta tanto, entonces es de difícil calado, cuesta un poquito más. Y no solo a los jóvenes, también a todos. A todos. Eso. Pues muy bien. No tenemos más preguntas en el chat y lo único que nos queda es despedir esta mesa. Muchas gracias a los 3, 4, 5 que estamos, a los que están al otro lado de la red. Y bueno, salen muchas cosas para hacer. Dentro de la propia Sociedad Española de Calidad Asistencial también recogemos notas porque también es nuestra labor promocionar, bueno, pues actitudes y proyectos que mejoren la calidad asistencial y la mejora de la asistencia en cualquier ámbito, ¿no? Y nada, agradeceros a vosotros la participación y esperamos poder encontrarnos en algún otro foro. Y nada más. Julián. Nada, a despedirme y sumarme al agradecimiento tanto a los presentes como a los que nos están acompañando y no están visibles. Y yo creo que ha quedado una mesa redonda donde han salido cosas bastante interesantes sobre las que poder seguir trabajando. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Muchas gracias y un abrazo virtual. Igualmente. Eso es, saludos. Saludos.